Vamos a comenzar el seminario optimizando tus sistemas Moodle y sitios web institucionales. Como saben, iniciamos las actividades la semana pasada en esta Escuela Superior de Redes de México, en coordinación con CEDIA y la red avanzada, que es la red avanzada de Ecuador, y los CECIR de ambas redes, ¿no? Mi nombre es Jaime Olmos, miembro del CECIR CUDI de México. Y bueno, recapitulando brevemente lo visto la semana pasada, en este primer seminario de una serie de 4, como lo saben, se presentó por parte de Ernesto el seminario titulado Optimización y Aseguramiento de los Sistemas Web, donde tuvo como principal objetivo apoyar a las instituciones miembro CUDI, eh, formándolos y analizando sencillas técnicas que pueden ser y aprovecharse para mejorar el nivel de la respuesta de los sitios web institucionales, así como las medidas de seguridad básicas que deben existir para prevenir y mitigar el impacto en algún ataque. Pero bueno, comenzamos, si les parece, con la semblanza de Paul Bernal Barzallo. Él es ingeniero de sistemas informáticos con maestría en redes de comunicaciones. Es especialista con cerca de 20 años de experiencia en tecnologías de software libre y seguridad. Es investigador y productor de artículos científicos en el área de TI. Tiene una amplia experiencia como docente e instructor en universidades, institutos y centros de educación continua. Ha ocupado el cargo de directivo y de gestión en el área académica, técnicas empresariales, tanto como a nivel público como privado. Actualmente trabaja en el CECIR de CEDIA y administra parte de la infraestructura de los servicios avanzados, además de participar como instructor en la Escuela de Formación Continua. Como sabrán, el presente tema que vamos a ver es cómo asegurar los sistemas web SSL, TLS, de manera fácil, pero mucho mejor, sin costo, ¿no? Sin más preámbulos y sin detenerme, Paul, si gustas, podemos comenzar con la disertación. En la medida que termines, pues ya daremos las preguntas finales. Muchas gracias a todos. Gracias, Lalo. Gracias a todos por asistir. Permítanme compartir la pantalla. Como les decía, nuevamente muchas gracias por estar. Gracias a CUDI, gracias al CECIR, gracias a la Escuela Superior de Redes de CUDI, que en conjunto con nosotros están desarrollando estas actividades que van a permitir a los participantes justamente ir adquiriendo un poquito los tips, los trucos, digamos, lo que nosotros de alguna manera hemos venido aprendiendo durante todos estos años, de aquellos detallitos que a veces pasan desapercibidos y que son bastante importantes para cuando queremos asegurar nuestros sitios y hacer que funcionen mejor, de forma más eficiente y obviamente segura también. Hoy vamos a revisar un tema que suele ser bastante recurrente dentro de las instituciones, y es que muchos se están limitando actualmente en tener su certificado SSL o TLS en su página web o en su sistema web, en su aplicativo web, típicamente por un tema de costos. Y no solamente por el asunto de costos, sino que a veces se piensa que esta es una tecnología difícil de implementar. Y bueno, tradicionalmente ha tenido su grado de complejidad, digamos, pero a través de esta tecnología que estamos manejando ahora, denominada Let's Encrypt, como veremos más adelante, hemos podido lograr facilitar enormemente el proceso de emisión y manejo de certificados digitales para nuestros sitios web. Esto entonces es lo que revisaríamos hoy. Empezaríamos por hacer una pequeña, digamos, explicación de cómo funciona o cuál es el entorno sobre el cual trabajan las páginas web en entornos HTTP y HTTPS, es decir, la versión insegura del protocolo HTTP y la versión segura del protocolo HTTP. ¿Por qué es importante entonces utilizar encriptación o por qué es importante utilizar estos certificados digitales? Esto en la primera parte. Luego vamos a revisar más directamente qué es un certificado digital. ¿Cómo es que funciona? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un certificado digital? Que es explícitamente lo que nos hace mejorar a nivel de seguridad en nuestra página web. Tal vez desmitificar también un par de conceptos por ahí de lo que no es un certificado digital. Ya que sabemos qué es un certificado, cómo funciona, la importancia, la necesidad, vamos a ver cómo esta entidad de certificación llamada Let's Encrypt me va a permitir que yo los pueda emitir, manejar de forma bastante simplificada, como decía el título de la disertación, y sin costo.
Finalmente, para redondear todo lo que hemos explicado, vamos a hacer un ejemplo práctico de una implementación y vamos en la vida real a generar en un pequeño tiempo un certificado digital y lo vamos a instalar y vamos a ver cómo en realidad no reviste demasiada complejidad. En el primer tema, como les decía, vamos a revisar primero lo que serían los entornos de funcionamiento en HTTP y HTTPS. En este gráfico, a la izquierda tenemos un cliente, una laptop en este caso, que estaría trabajando por HTTP. ¿Y cómo decide este cliente, cómo decide esta persona que va a trabajar por HTTP? Es muy simple. Cuando escribe la dirección web en su navegador, escribe HTTP y no pone HTTPS. ¿Por qué? Porque el servidor propiamente, que lo tenemos acá a la derecha, lo he marcado con una X porque este servidor no está protegido con un certificado digital. Y como no está protegido, solamente funciona a través del protocolo HTTP. Digamos que este servidor me está pidiendo mi usuario y mi contraseña para yo poderme loguear, digamos, a mi sistema académico o a mi sistema de LMS o a mi banca virtual. Yo en mi computador entonces he escrito mi usuario, Don Pool, y mi clave, password, cambiando la A por el 4 y a la O por el 0. ¿De acuerdo? Esta información va a tener que viajar obligatoriamente a través de Internet desde el cliente hacia la derecha, hacia el servidor. ¿Ok? Al viajar, siempre vamos a estar expuestos a que como Internet es una red pública, algún curioso en el medio se vaya a conectar y pueda interceptar esta comunicación, pueda escuchar esta comunicación. Y al escuchar esta comunicación, dado que el protocolo HTTP no encripta las comunicaciones, él podría interceptar la información que está viajando entre el cliente y el servidor y podría potencialmente mirar el dato de mi usuario y mi contraseña. Entonces, en el proceso natural en el que yo escribo mi usuario y mi contraseña en mi computadora y estos datos viajan hacia el servidor, alguien puede interceptarlos en el medio y como no están encriptados, va a poder mirarlos directamente. Este es el principal problema al que nos enfrentamos con un sitio HTTP. La razón por la cual ningún sitio que pide datos personales o que pide datos confidenciales de algún tipo no debería mantenerse utilizando HTTP. ¿Cómo funciona, en cambio, el escenario con HTTPS? Veamos que básicamente los elementos son los mismos. La única diferencia es que hay una S en el protocolo. La S significa seguro. Justamente dice el protocolo de hipertexto, de transferencia de hipertexto, seguro. Y el servidor al lado derecho, en lugar de una X, tiene un visto porque este equipo sí tiene implementado un certificado digital. Y como sí tiene implementado un certificado digital, va a permitirme que funcione de la siguiente manera. El escenario es el mismo. Yo necesito pasarle mi usuario y mi contraseña, son los mismos, Don Pool, password, son mis usuarios y mi contraseña, mis credenciales para loguearme en ese servidor. Estos también van a estar expuestos a la misma, digamos, curiosidad de esta persona en el medio, de este potencial atacante. Esto no se soluciona de ninguna manera, pero la información viaja encriptada. Y al viajar encriptada, lo que esta persona curiosa en el medio obtiene cuando mira la comunicación que viaja entre el cliente y el servidor son puras letras, números y signos indescifrables, es decir, información encriptada. De esta manera, cuando llega al servidor, el servidor es capaz de leer la información que yo le pasé a la izquierda, pero los que están en el medio no pueden desencriptar porque se maneja un mecanismo según el cual solo los extremos, solamente el cliente y el servidor, tienen los medios para poder manejar los datos de encriptación necesarios para que esto funcione adecuadamente. Esta es la principal razón, como les decía, por la que es importante utilizar la versión segura del protocolo HTTP. ¿Ven? Pasamos entonces a cómo funciona esto. ¿Cómo es que se logra que este segundo escenario, el escenario de abajo, logre encriptar esta información? ¿Cómo es que se logra? Bueno, se logra a través de los certificados digitales. ¿Y cuáles son estos certificados digitales? Los certificados digitales
pueden obtenerse de múltiples formas. Existen procesos y estos procedimientos varían de acuerdo a la empresa con la que yo estoy tramitando el certificado. Incluso tengo la opción de generar certificados yo mismo, o generarme yo mismo mis propios certificados. Estos se denominan autofirmados, pero como me los generé yo mismo, el único que puede confiar en ellos soy yo. Pero como ven, en realidad existen múltiples entidades que pueden generarme a mí los certificados. Y a la larga, ¿qué son? Independientemente de cómo yo haya obtenido esos certificados, ¿qué son estos certificados? Son un grupo de archivos. Y este grupo de archivos son básicamente estos. Primero, el certificado propiamente. Este es el archivo que lo que me permite es validar el sitio web para el cual yo estoy implementando esta tecnología. El segundo archivo es la llave privada. La llave privada es un archivo que, como su nombre lo indica, debe ser privado. Esto lo voy a mantener yo con total privacidad y guardado solamente en mi servidor. Esta no se comparte con nadie. Y el tercer archivo es el certificado intermedio. Los dos primeros en realidad son los obligatorios para que esta tecnología funcione, y estos elementos se van a instalar en el servidor. Estos no se instalan en los clientes, sino que se instalan en el servidor. El certificado intermedio, o también llamado cadena, es un grupo de certificados que forman una cadena, como su nombre lo indica, que van desde el certificado propiamente que me han emitido, el certificado de mi sitio, y la entidad de certificación, que es la que emite el certificado. Entonces, utilizando un poco el mismo esquema, ¿cómo funcionan los certificados digitales? Para que todo esto funcione dentro del protocolo HTTPS, lo que yo hago es instalar estos archivos en el servidor. Como ustedes ven, pongo mi certificado, mi llave y mi cadena, o el certificado intermedio llamado también, dentro del servidor. Instalo estos archivos en el servidor. A partir de ese momento, obviamente configuro el servidor web para que use esos archivos, y mi servidor funciona así. El cliente primero le solicita establecer una comunicación vía SSL. El servidor le responde y le dice, por supuesto, este es mi certificado, y le entrega una copia de ese certificado que él tiene instalado. El cliente en ese momento realiza un proceso automático de validación. Esto no lo hace la persona, sino lo hace el navegador de forma autónoma, automática, transparente, y valida que ese certificado ha sido emitido por una entidad de certificación reconocida, validada a nivel mundial, y de esa manera entonces sabemos que ese certificado realmente cumple las normas y las expectativas que yo tengo con él. Una vez que se hace este tercer paso de validación, el cliente le devuelve una llave que él genera utilizando el certificado que le pasó el servidor. Él genera una llave que le permite encriptar la información, ¿de acuerdo? Y una vez que el servidor recibe esta llave de encriptación, que esta llave se denomina pública porque obviamente se intercambia con terceros, en este caso con el servidor, se establece ya la sesión SSL segura. Y a partir de este momento, toda información que viaja entre el cliente, el servidor y el cliente, viaja totalmente encriptada. Así es como funcionan los certificados digitales. Esta es la explicación del intercambio que se da previo a que se envíe y se reciba información propia ya del sitio web como tal, pero la parte importante, para un poquito simplificar todo, es que para que todo esto entre en funcionamiento, todo esto es bastante transparente, el único requisito es que yo tenga estos archivos de los certificados y los coloque o los instale dentro de mi servidor. Esto es lo que más adelante veremos en la práctica cómo se hace. Bien, ahora, ¿por qué es necesario utilizar esta tecnología de los certificados digitales? Los certificados digitales logran principalmente dos cosas. Número uno, lo que ya habíamos relatado y habíamos recalcado incluso un poquito, que es encriptar las comunicaciones entre el cliente y el servidor. Toda la información que viaja del cliente al servidor y todas las respuestas que le envía el servidor al cliente viajan encriptadas para evitar este problema que habíamos descrito en un inicio, de que vayan curiosos a estar mirando lo que nosotros estamos intercambiando, ¿de acuerdo? Creo que esa parte está bastante clara, es bastante evidente y además suele ser bastante conocida. Pero en el punto 2, validar que el sitio que abrí es el sitio que
quería efectivamente abrir. Esto es algo que también nos permite validar el certificado digital. Es decir, cuando yo estoy ingresando a una página con HTTPS, yo garantizo que esa página es efectivamente la que yo quería ingresar. Veamos este ejemplo. Este sitio dice por HTTPS que estoy ingresando a una página llamada www.seria.org.c/correo/login.php. ¿Qué tal si hay un atacante que trata de suplantar mi sitio web de seria.org.es y crea un certificado para un sitio llamado seria.org.s-mediocorreo.site/login.php? Si pasamos rápido y miramos esas dos, se parecen mucho, se parecen de alguna manera, las dos tienen cara de ser de Seria, ¿no? La de arriba dice www.seria.org.es y la de abajo dice seria.org.es. Y lo de la derecha ya no nos preocupamos mucho, ¿no? Muchas veces como leemos de izquierda a derecha, lo que nos llama la atención es lo que primero vemos, ¿no? El de arriba dice www.seria.org.es, se ve bien, y el de abajo dice seria.org.es, también se ve bien. ¿Cuál es el tema? Que el dominio para el cual se genera el certificado siempre está a la izquierda del primer slash que está después de los primeros dos slash del protocolo HTTPS, lo que está marcado con rojo. Este es el dominio para el cual este certificado fue emitido. Esta página primera tiene un certificado que responde por seria.org.es. Veamos el de abajo. Si hacemos este corte por estos slashes, veamos qué es lo que se revela, ¿no? Se revela que el dominio para el cual este certificado fue generado, el de abajo, no es o no tiene nada que ver con seria.org.es, sino con ese-mediocorreo.site. Aquí es donde se nos vuelve más evidente entonces que el sitio de arriba tiene un certificado para Seria.org, el de abajo para otro sitio que no es el que yo quería ingresar. Entonces, cuando yo abro la primera dirección, el certificado es válido. Cuando abro la segunda dirección, el certificado también es válido, pero es válido para este nombre raro. No es válido para el sitio de Seria, sino es válido para este sitio scorreo.site. Bien, de todas maneras, si es que hay alguna duda sobre esto, la van marcando en el chat o la van haciendo llegar y podríamos conversarla luego si es que hiciera falta. Pero la idea de esto, recalco, es que la siguiente ventaja de tener un certificado SSL es que me permite validar que el sitio al que yo estoy ingresando es efectivamente el sitio al que yo quiero ingresar. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a desmitificar algunas cositas que tienen que ver con el tema del SSL y TLS. Muchas veces se piensa que un sitio web está totalmente protegido, que no necesita más protección, porque ya tengo mi certificado digital. Ya lo obtuve, ya lo instalé, ya está funcionando con HTTPS, perfecto. Mi sitio ya no tiene ningún inconveniente adicional. Esto es falso, nada más falso. La seguridad, como lo mencionó Ernesto en el webinar de la semana pasada, está o se define por capas. No existe una sola capa de seguridad, sino que existen múltiples capas de seguridad. Y en este caso, lo que estamos viendo hoy, el SSL y el TLS, es una de esas capas de seguridad. Todavía hay otras muchas capas que pueden estar necesitando de nuestra atención. Por ejemplo, podríamos hablar de fuerza bruta, clickjacking, cross-site scripting, falsificación de solicitudes entre sitios o también llamada CSRF, ejecución remota de código, inclusión de archivos locales y remotos, inyecciones de SQL, redirección de URL, etc. Muchos de estos casos de los que nosotros muy probablemente habremos escuchado, habremos leído en Twitter, en Facebook, en las noticias, problemas que típicamente están relacionados con un tema, la programación insegura. Casi siempre los sitios web necesitan estar bien construidos para poder funcionar adecuadamente. Y digo casi siempre porque algunas de estas fallitas, digamos que podríamos tener a nivel de programación, pueden mitigarse con otras capas de seguridad. Por ejemplo, un firewall de aplicaciones web, lo que se conoce como WAF. Este firewall podría mitigar algunos de estos problemas.
La aplicación está ya construida, no hay quien la conozca, no hay quien la mantenga, pero tengo que utilizarla. ¿Y cómo hago para asegurarla si yo no puedo reprogramarla, digamos? Entonces, podría poner esta otra capa de seguridad que me va a ayudar a mejorar un poco la seguridad en estos temas. Pero si es que yo estoy desarrollando una aplicación, tengo que tener en cuenta el asunto de la seguridad desde el principio, desde siempre, para evitar que estos problemas se puedan presentar. ¿Por qué? Porque tener el SSL no me libera ni me salva de ninguno de estos inconvenientes, de ninguno de ellos. Las únicas cosas que hace el SSL fueron las que habíamos indicado. Encripta las comunicaciones y me permite validar que el sitio al que estoy ingresando es efectivamente al que yo quiero ingresar. Ahora, ¿cómo funciona Let's Encrypt? Let's Encrypt, empecemos por decir que es una autoridad de certificación, lo que por sus siglas en inglés se conoce como CA. Estas entidades son las autorizadas a emitir los certificados digitales. ¿Y por qué son autorizadas? Porque son reconocidas en la industria a nivel mundial para eso. Quiere decir que los certificados que estas entidades emiten los reconocen los navegadores, los reconocen las organizaciones, los reconocen las empresas y las personas. Bien, pero principalmente en nuestro caso práctico lo reconocen los navegadores. Los navegadores saben que un certificado emitido por esa entidad de certificación es confiable. Bien, ahora, usan un certificado para ser identificadas o validadas, justamente para que puedan manejar este grado de confianza. Utilizan también a su vez unos certificados que permiten de forma automatizada, porque las máquinas son solamente eso, no tienen un grado de inteligencia más allá de lo programado. La computadora necesita hacer esta validación y usa esos certificados emitidos y reconocidos para realizar justamente esa validación. Y los navegadores los implementan y traen una lista típicamente ya preinstalada, o también tienen la posibilidad de poder incluir nuevos certificados para poder reconocer a otras entidades de certificación. Ahora, el proceso de emisión de los certificados tradicionalmente implica un costo asociado. Esto quiere decir que cuando yo he tratado de tener un certificado digital para mi sitio, me han tratado de facturar, me han dicho, sí, con todo gusto, yo te entrego tu certificado, pero tiene este costo. Pueden ser $50, pueden ser 100, pueden ser 1000 o puede ser más, dependiendo de la entidad, dependiendo del cliente y dependiendo de otros factores más. Y estos costos justamente varían en función de estos parámetros que les estoy indicando, ¿no? De quién emite, de quién compra y el tipo de certificado que estoy adquiriendo. La otra característica de estos certificados emitidos por las entidades de certificación tradicionales, llamémosle así, es que son emitidos por un periodo de 1 año o más. Típicamente 1 año es lo mínimo el mínimo tiempo por el cual se emite. Ahora, aparece Let's Encrypt. Let's Encrypt aparece hace algún tiempo y nos permite obtener estos mismos certificados, pero de una manera un poco original, nueva, ¿sí? Es una entidad de certificación, es un CA reconocido, es un CA que está implementado ya en los servidores, perdón, en los navegadores de los clientes. Desde aproximadamente abril del 2016 está ya operando de forma pública. Los certificados emitidos desde esa fecha, estamos hablando de que vamos ya poco más de 4 años trabajando con Let's Encrypt de forma pública, a pesar de que tiene unos años previos de haber sido creado y estar en este proceso inicial, aproximadamente desde 2012, un proceso inicial que le permite justamente irse forjando este grado de confianza dentro de la industria. Desde abril de 2016, ya alcanzado ese grado mínimo de confianza, digamos, empezó a emitir certificados. Estos certificados empezaron a utilizarse en múltiples sitios web y hoy tienen millones de sitios web que están utilizándolos. Emite certificados de tipo X509 y la principal característica, lo que lo volvió muy atractivo y lo hizo crecer muy, muy rápido, es que los certificados son gratuitos. No cuestan absolutamente nada, no tienen ningún costo. Cualquiera que emita
o que necesita emitir u obtener certificados digitales a través de Let's Encrypt no necesita gastar ni un solo centavo. Son totalmente gratuitos. Además, el proceso de obtención de los certificados es un proceso muy simple. Se trabajó mucho en implementar un protocolo desarrollado por ellos mismos llamado ACME que permite automatizar, no solamente que simplifica, sino que permite automatizar el proceso de emisión de los certificados. Y no solamente el proceso de emisión, también el proceso de renovación de esos certificados, el proceso de revocación de esos certificados de ser el caso. La siguiente diferencia respecto a los certificados tradicionales es que no duran un año. El periodo de emisión de un certificado no es de 12 meses, sino en este caso es de 90 días. Cada al menos 60 días tienen que hacerse una renovación. Tenemos entonces los primeros 60 días en los que está funcional y no necesita renovarse. Entre el día 60 y el día 90, durante estos 30 días, tengo un periodo suficientemente grande para realizar ese proceso de renovación. La renovación es, nuevamente, como les decía, puede automatizarse, es simple y puede automatizarse, y esto nos libera, nos podría quizás asustar y decir, chuta, tengo que cada 90 días obtener un nuevo certificado y un nuevo certificado y un nuevo certificado, es decir, varias veces al año. No, si nosotros aplicamos la automatización, generamos el certificado y nos olvidamos, y él va a seguir funcionando ahí por años, sin necesidad ni siquiera de regresar a verlo. Desde el marzo aproximadamente del año 2018, emite también ya o tiene la capacidad de emitir certificados de tipo wildcard. Los certificados wildcard son aquellos que me permiten proteger a todo un dominio completo. Es decir, no voy a sacar un certificado para www, mi sitio web, otro para FTP, mi sitio web, y otro para www2, otro para académico, mi sitio web, sino que yo voy a poder emitir un solo certificado que me sirve para todos los subdominios .mi sitio web, .edu.co, .com, o lo que sea que yo maneje. ¿Cómo funciona Let's Encrypt? Lo único que nos pide para poder validar o para poder generarnos o emitirnos un certificado es que nosotros demostremos que tenemos control sobre ese sitio web o tenemos control sobre ese dominio. El certificado digital se genera para un dominio, para un nombre. Digamos, lab2.seria.org.c. Ese es el sitio para el cual vamos a generar hoy un certificado digital. Entonces, para ese nombre, yo voy a solicitar que se emita el certificado, y lo único que me va a pedir Let's Encrypt es que yo demuestre que tengo control sobre ese dominio. De que yo no estoy sacando un dominio que se llame www.facebook.com. No voy a sacar un certificado porque yo no puedo demostrar que yo tengo control sobre el dominio facebook.com, pero sí puedo demostrar que tengo un grado de control sobre al menos este sitio llamado lab02.seria.org.c, que vamos a ver en la parte práctica. Se usa el protocolo ACME, como ya les había indicado. Este protocolo fue desarrollado y ha sido adoptado por algunas instituciones dentro de la industria. Una de las más prominentes se llama Amazon Web Services, AWS. Ellos están ya emitiendo certificados a través de este protocolo. No necesariamente a través de Let's Encrypt, pero como se convirtieron en una entidad de certificación, pueden emitir certificados y lo están haciendo a través de este protocolo. Es decir, están usando esta tecnología para sus fines comerciales en este caso. Y esto es perfectamente viable, posible y legal. Y legal, no ilegal, ¿sí? Quería dejar eso bien claro. Existen básicamente, para lograr demostrar este control sobre el dominio, dos métodos principales. El primero es a través de un archivo. Algunos de ustedes podrían estar seguramente más familiarizados con este proceso cuando nosotros estamos implementando algunos de los servicios de Google, por ejemplo. Él nos solicita que pongamos un archivo con un cierto nombre y con un cierto contenido dentro de mi sitio. De esa manera Google se asegura de que ese sitio sí es mío, de que yo sí controlo ese sitio. Es la misma idea. Para Let's Encrypt validar que yo manejo ese sitio web, lo único que me va a pedir es que yo cree un archivo con un cierto nombre y un cierto contenido, para luego Let's Encrypt tratar de mirar ese archivo vía web, y si el archivo fue creado y tiene el contenido que me pidieron,
ellos validan que efectivamente yo manejo ese sitio. Y el otro método de validación es a través de DNS. Y este es el único método actualmente soportado para cuando yo quiero generar los famosos wildcards, los certificados asterisco. En la validación del DNS, lo que me van a solicitar es que yo cree un registro de tipo TXT con un cierto nombre y nuevamente con un cierto valor, con un cierto dato. Y al crear yo este registro y ellos hacen una consulta de ese registro, si es que les devuelvo el valor que ellos me pidieron poner, han validado de que yo tengo control no solo sobre el sitio, sino en este caso sobre la zona completa del dominio. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? A través de unos agentes, llamémoslo así, unos programas que pueden llamarse también clientes. Los dos más prominentes son el primero, Certbot, del cual encontré y puse aquí el logotipo. Es el más antiguo, con él nació básicamente Let's Encrypt, o nació junto con Let's Encrypt, es el primer cliente que se promocionó. No es fabricado directamente por Let's Encrypt, pero llevan una relación muy, muy directa. Y el segundo, que apareció poco tiempo después, que se llama acme.sh, y tienen algunas particularidades cada uno tiene sus fortalezas, y en este caso lo que vamos a utilizar en la parte práctica es el segundo, es acme.sh, principalmente por una razón. Certbot es muy bueno, pero Acme tiene una particularidad y como lo ven en su extensión dice .sh y esto me da la idea de que es una tecnología que utiliza únicamente Bash. Entonces para los servidores Linux, por ejemplo, esto es fantástico porque no necesito instalar ninguna librería, ningún lenguaje de programación ni nada por el estilo, funciona perfectamente. En cambio, Certbot necesita Perl. El Certbot está fabricado con este lenguaje y necesita que se instalen las librerías necesarias para poder funcionar adecuadamente, y esa es quizás una pequeña limitante. No es que sea difícil ni nada por el estilo, pero me parece que Acme es un poco más funcional en ese caso. Entonces, necesitamos realizar algunos pasos en este caso. El primero será instalar el cliente Acme. En el siguiente paso vamos a solicitar la emisión del certificado. En el tercer paso vamos a cumplir el reto que nos haga. Es decir, cuando yo quiero el certificado, él me va a decir, créame un archivo con este nombre y con este contenido. Entonces tengo que cumplir ese reto. Otra de las grandes ventajas que tiene acme.ch por sobre Certbot es que automatiza también este proceso. Me permite automatizar este proceso de cumplir el reto. No tengo que crear yo manualmente ese archivo, sino que él lo hace por mí. Es algo que también se ha implementado un poco con el caso de Certbot. Ahora, ¿cómo funciona en la práctica esta interacción? Tengo el equipo en el cliente y en el cliente voy a instalar el agente. En el gráfico he puesto Certbot porque tiene un iconito bonito y nos quedaba más interesante de esa manera, pero puede ser cualquiera. Del otro lado tenemos a Let's Encrypt. Cuando yo voy a generar el certificado, lo primero que hago es emitir la solicitud. Y la solicitud dice, yo quiero un certificado para este nombre, la 29.cedia.org.es. Let's Encrypt me devuelve con el reto y me dice, ok, yo te voy a emitir el certificado, pero necesito que tú me valides que controlas ese nombre, ese host para el cual me estás pidiendo el certificado. Y en este reto, él lo que hace es mandarme un nombre aleatorio, este M4, FD, 7B, etcétera. Este nombre aleatorio me dice, créame un archivo con este nombre y con este contenido. El contenido también es aleatorio. Cuando yo ya he logrado eso, el agente puede encargarse de eso por mí, como les había dicho. Entonces, le devuelve un resultado diciéndole, listo, ya hice lo que me pediste. Ya cumplí con el reto que tú me impusiste. Así que por favor, valídalo. Y en el último paso, una vez que se haya validado, es simplemente Let's Encrypt me envía como respuesta de regreso, me envía los archivos del certificado. Esto es lo que habíamos visto, el certificado, la llave de encriptación y el chain, digamos, los certificados intermedios. Estos tres archivos que van a ser necesarios para yo poder utilizarlos dentro de mi equipo, dentro de mi servidor. Entonces es muy simple trabajar con Let's Encrypt.
Hago la solicitud, me dice cumple con este reto, le digo listo, ya está el reto, valida y él me devuelve ya los certificados. Así de sencillo. No tengo que llenar formularios, no tengo que enviar cartas de autorización, ni identificación con foto, ni nada por el estilo, que es lo que suele solicitarse muchas veces para la emisión de los certificados con las empresas tradicionales. Ahora, ¿cuáles son estos archivos que se supone que me devuelve, no? En el ejemplo que vamos a ver a continuación, hay alguna lista de archivos aquí que yo he listado, ¿no? Y vamos a ver de esta lista de archivos cuáles son los que me resultan más interesantes. De todos estos que me devuelve, primero tenemos el archivo del certificado. En este ejemplo es un certificado para mi sitio llamado paulbernal.com y este es el archivo del certificado para mi sitio. ¿Ok? El siguiente archivo es la llave de encriptación, que en este caso se llama, como el dominio, paulbernal.com, .key. El siguiente archivo es la cadena completa o la cadena de certificados, que en este caso se llama full chain.c. Bien, de hecho, este archivito, este full chain, es el que vamos a utilizar verdaderamente en la práctica por el tipo de servidor web que vamos a utilizar, que es un Nginx. Ya lo vamos a ver en su momento. El siguiente archivo es el certificado de la autoridad de certificación. Este es el certificado público que se puede compartir incluso, que es el certificado que le, digamos, valida a Let's Encrypt como una entidad de certificación. ¿Por qué me lo envían también? Porque podría yo estar utilizando un cliente o un servidor que puede ser muy antiguo y quizás necesite instalar este certificado para que Let's Encrypt sea reconocido dentro de ese sistema. Normalmente no es necesario, en la mayoría de casos no es necesario, pero podríamos enfrentarnos en una situación en la que sí haga falta. Entonces también nos mandan una copiecita por si la necesitamos. Este archivo CSR es el archivo de la solicitud del certificado. Este podría utilizarse para, o se usa, mejor dicho, por parte del protocolo ACME para realizar las subsecuentes renovaciones. Y por último, el archivo de configuración. Este es muy, muy importante y muy interesante porque contiene todos los datos de configuración para que dentro de 60 días o en el plazo de entre 60 y 90 días que me dura el certificado, yo pueda hacer una renovación sin tener que volver a hacer todo el proceso original, sin tener que yo hacerlo manualmente incluso. Este es el archivo que me permite que yo pueda automatizar la renovación del certificado, porque todas las preguntas que él me quiere hacer ya están respondidas en ese archivo. No necesito más que aquello. Estos son los archivos que me devuelve como resultado el momento que yo obtengo, pero los que están con la flecha morada, fucsia, no sé cómo le definan ese color, son los que yo verdaderamente necesito para trabajar con mi sitio, para instalar en mi servidor. Los otros son de alguna manera complementarios. Ahora, estos archivos van a ser necesario configurarlos en el servidor web para que funcionen, como les decía, y en el ejemplo, básicamente lo que hago es indicar aquí, fíjense, en una línea le digo, este es mi certificado, y en la otra línea le digo, esta es mi llave de encriptación. Simplemente a mi servidor Nginx, a mi servidor web Nginx, le estoy diciendo dónde está la ruta, cuáles son los archivos que yo necesito que él utilice y que son los certificados para mi sitio web. ¿De acuerdo? Básicamente es esto. Bueno, además de estas otras dos líneas de aquí arriba que me dicen que quiero trabajar con el protocolo por el puerto 443, que sería el protocolo SSL en HTTPS. ¿De acuerdo? Bien, entonces pongamos manos a la obra y realicemos entonces un ejemplo práctico de cómo vamos a obtener en la vida real un certificado para un sitio. El sitio para el cual vamos a obtener en este caso se llama lab02.seria.org y corresponde de hecho con este sitio de acá que yo he preparado y que podemos verlo a continuación, ¿no? Ustedes lo pueden abrir si desean, lab02.seria.org.c, y tiene una particularidad. Aquí me está diciendo claramente que no es seguro. Me dice not secure. ¿Por qué es no seguro? Porque si es que yo le doy clic aquí, me dice que mi conexión con este sitio no es segura y que podría
estar siendo objeto de algún tipo de intercepción de información como lo que habíamos descrito en un principio. Bien, no tengo el certificado digital implementado en el sitio y no tengo la forma de trabajar de forma segura con este sitio. Entonces, vamos a solucionarlo. Vamos a entrar al servidor. Antes de esto, lo primero que vamos a hacer es instalar el cliente, ¿no? Instalar en este caso el agente. El agente se llama acme.ch. ¿Cómo lo instalo? Es muy simple. Vamos a abrir una nueva pestaña y en Google podemos mandar a buscar fácilmente acme.sh. Si buscamos acme.sh, la primera opción típicamente es el sitio al que yo quiero ir. La primera opción es GitHub, es un proyecto de GitHub, donde está el script que yo necesito utilizar. Bien, entonces yo podría optar por descargar el zip o podría optar por clonar el proyecto. Para quienes manejan ya Git, esto puede ser más directamente entendible, pero para quienes no, pueden bajar un poquito y acá les va a dar las instrucciones de cómo se puede instalar. ¿Sí? Se puede instalar con curl, se puede instalar con wget o se puede clonar con Git. Yo voy a ir por la opción de Git. Mientras se va instalando les voy a explicar por qué. Lo primero voy a instalar Git en mi servidor, por si no lo tuviera. Mientras se instala Git, les explico que la ventaja de tener el proyecto con Git o de clonarlo con Git es de que yo voy a poder actualizar el script para nuevas versiones de una manera muy simplificada. Veamos, una vez que yo he clonado, que yo he descargado el Git, veo que en mi directorio no tengo nada y voy a mandar a clonar el proyecto. Voy a limpiar la ventana para que se vea más claro, ¿no? Voy a clonar, ¿qué proyecto? El proyecto que me dice aquí arriba, ¿no? Este de aquí, copiar y pegar acá, ¿ok? Voy a clonar este proyecto, esto se descarga muy rápido, y ahora tengo este directorio llamado acme.sh. ¿Qué tal si yo entro a este directorio acme.sh en cualquier momento? Digamos que han pasado 6 meses y quiero ver si es que hay una nueva versión del programa, yo solamente hago git pull. Y ejecutando esto se actualiza. Así de sencillo. No tengo que bajarme otra nueva versión, no tengo que volver a dar doble clic ni nada por el estilo, sino solamente git pull y ya esto se actualiza. De hecho me dice ya está actualizado, no necesito más por ahora. Ya tengo clonado el proyecto. Ahora, según las instrucciones me decía que tengo que instalar, ¿cierto? Dice una vez que ejecuto esto voy a entrar al directorio, cosa que ya hice, y ahora vamos a ejecutar este comando, /acme --install. Esto es lo que vamos a ejecutar acá. Vamos a enter. Esto que me asoma en rojo me dice que hay una librería que se podría utilizar, pero que no es obligatoria, ¿no? No le vamos a hacer mucho caso por ahora. Ya está instalado el programa. Ya está instalado el script. Lo recomendado en este caso es, para que todo funcione bien, salir de la consola, salir del servidor y volver a ingresar. En este caso yo estoy trabajando en ese servidor vía SSH. Vuelvo a ingresar al servidor y ya puedo trabajar en la emisión del certificado. Veamos. Ahora, ¿cómo hago para emitir un certificado? Bajemos de aquí. Ah, mira, aquí está. Emitir un certificado. ¿Cómo se hace? Muy simple. Dice, ponga acme.sh, emitir el certificado. Ajá. Issue para emitir. D para indicar para qué dominio. ¿Para qué dominio quiero emitir? Es para este de aquí, ¿no? lab02.seria.org.c. Y la otra opción que me dice es "-w". "-w" es para indicarle cuál es el directorio raíz de este sitio. ¿En dónde están los archivos de este sitio? ¿Para qué? Para que él automáticamente me cree ese archivito de validación del que habíamos conversado. Entonces le voy a decir, dado que yo administro el servidor, yo conozco dónde está esto, usr share nginx html. Este es el directorio que en el ejemplo me dice home www.example.com. En mi caso, este es el directorio donde está albergado los sitios del sitio, los archivos, perdón, del sitio lab02.seria.org.c. Entonces ejecuto.
Él en este momento se conecta a Let's Encrypt, está haciendo un proceso de validación del app02. Ni siquiera me dejó explicar, ya terminó, ya está. Eso fue todo, ya tengo el certificado. ¿Cuánto nos demoramos? Creo que con explicación 3 a 5 minutos o algo por el estilo. Lo importante es, vamos a revisar nuevamente lo que él nos iba diciendo, ¿no? Me dice, estoy tomando o estoy obteniendo el token de automatización para el dominio, obteniendo el directorio web para el dominio lab02.seria.org.c. Esto lo había indicado yo en mi línea de comando. Aquí le había dicho cuál es. Una vez que hace esto, sin que nosotros lo veamos aquí, él entró a ese directorio, creó el archivo que Let's Encrypt me pidió, creó con el nombre y con el contenido para hacer la validación. Él inmediatamente intentó hacer la validación y esa validación fue exitosa. Una vez que fue exitosa, me dice la validación se ha terminado y ahora voy a firmar el certificado. Recién cuando se valida, él genera el certificado y me emite el certificado. Y me dice, mira, aquí está tu certificado. Este es, me lo presenta en pantalla. Pero, además de presentármelo en pantalla, me dice, me da un listado de las ubicaciones en donde están los archivos. Voy a hacer un poquito más pequeña la letra para que se vea completo. Ok. Mire, su certificado está en esta dirección. Su llave de encriptación está en esta dirección o en este archivo. El certificado intermedio está en esta dirección y la cadena de certificados está en este archivo. Así de sencillo, ¿no? Ya están emitidos y están grabados dentro del equipo. Ya están disponibles para poder ser utilizados, ¿ok? Entonces, hemos cumplido con el primer paso, instalamos ACME, y en el segundo paso hemos obtenido ya el certificado. Muy rápido, ¿sí? No he gastado tampoco, sino solamente un poco de internet para poderlo obtener, ¿no? En el tercer paso dice, necesito instalar el certificado. Ok. Para instalar el certificado voy a reconfigurar mi servidor web. Entonces voy a editar el archivo de configuración en conf.d, y aquí tengo un archivo que se llama justamente lab02.seria.org.c. Este es el archivo de configuración de mi sitio, ¿no? Voy a editarlo y aquí está toda la configuración. No nos confundamos mucho con todas estos detalles de aquí abajo. En realidad esto yo no me lo sé de ninguna manera. Lo que hice fue googlear. Este es un WordPress, así que yo lo que hice fue preguntar WordPress Nginx. Típicamente, de nuevo, la primera opción suele ser la más adecuada en estos casos. Y aquí me dice exactamente esto, mire, así se configura. Ponga location /favicon, robots, location, tal cual, ¿no? Todo esto tal cual me lo indicaron aquí. Yo simplemente, muy obediente, seguí las instrucciones y puse exactamente lo mismo acá. Así es como configuré mi sitio. Yo sé que es WordPress, le pregunté a Google cómo configuro un WordPress en Nginx y le puse aquí. Así de simple. ¿Bien? Ok, la parte que me interesa es este bloquecito de aquí arriba. Dice que estoy escuchando en el puerto 80 por IPv4 y en el puerto 80 por IPv6. El sitio se llama lab02.seria.org.c y la raíz del sitio es esta. Es la que yo le pasé, ¿se acuerdan? Cuando emití el certificado, cuando pedí que me emitan el certificado. Y esta es la página de arranque, digamos, del index de mi sitio web. Lo demás nos olvidamos porque es lo que necesita para funcionar el WordPress. Ahora, para configurar la parte del SSL, necesito hacer unos pequeños cambios. Primero, vamos a dejar esta parte comentada por ahora. La parte de los puertos, ¿no? El primer cambio que necesito hacer será decirle que quiero escuchar, pero ya no en el puerto 80, sino en el puerto 443. Y no solamente eso, sino que
el puerto 443 va a trabajar por SSL. Más que el puerto, esta es la palabra clave aquí. Esta es la palabra que le dice al al servidor que va a trabajar con certificados digitales, que va a trabajar con SSL. En la siguiente línea, hacemos para copiar un poco lo que estaba él haciendo aquí arriba, ¿no? Por si acaso tengo IPv6, voy a escuchar en IPv6, la definición en este caso es cualquier dirección en el puerto 443, igualmente por SSL. Este es el único cambio que acabo de hacer, lo voy a separar para que sea evidente, ¿no? Antes estaba escuchando por el 80, ahora va a escuchar por el puerto 443. Lo siguiente, lo último que me falta, de hecho, es especificarle el servidor, los certificados. ¿En dónde están los certificados? Ok, no me acuerdo dónde estaban los certificados. Están aquí. Estas son las direcciones. Si leemos un poquito acerca de lo que nos recomienda, de hecho, en la propia documentación de ACME, me dice que una vez emitido, él recomienda que se haga una instalación de los certificados en una ruta que no sea esta, la que ellos emitieron originalmente los certificados, porque esto con una actualización podría modificarse y podría dejar de funcionar. Entonces lo que nos recomienda es ejecutemos una sentencia similar a esta para poder instalar esos certificados en una ubicación más definitiva, digamos, más estándar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el comando? Es muy simple, acme.sh. Vamos a dejar una línea aquí en blanco para que se vea mejor. acme.ch. ¿Para qué dominio? El dominio se llama lab02.seria.org.c. Nuevamente, esto está muy bien documentado aquí y es solamente seguir las instrucciones, ¿no? De hecho, yo lo voy a hacer justamente. La primera línea me dice dónde quiero que se instale el certificado, dónde quiero que se copie ese certificado. Típicamente es en etc, pki, tls, certs, y aquí le pongo el nombre que yo quiera, ¿no? El nombre que él maneja, por ejemplo, aquí es cert.pen. Vamos a irnos con ese mismo nombre. Bien, en la siguiente línea me dice cuál es la llave de encriptación. ¿En dónde quiero que se copie esa llave de encriptación? En etc, pki. Esta es una ruta estándar donde se guardan estos archivos en los sistemas, al menos de los tipos Red Hat, private, y le vamos a poner key.pen, según lo que él mismo nos está sugiriendo, ¿no? Key.pen. Ok. En la siguiente línea viene el full chain, el archivo del full chain. ¿En dónde quiero que me grabe el archivo del full chain? Quiero que esté en etc, pki, tls, certs, y le vamos a poner el nombre que él me sugiere, que es fullchain.pen. Y finalmente, esta parte es muy interesante, reload command. ¿Cuál es el comando que se va a utilizar? Porque esto, recuerden, una de las grandes ventajas es que es susceptible de automatización. Y al yo hacer este paso, esta es la parte más interesante, cuando yo hago este paso, yo le digo, haga esto siempre que se auto renove el certificado. Vamos, en este caso no es Apache, sino es Nginx, y le ponemos aquí systemctl force reload Nginx. Este es el comando con el que yo recargo el Nginx, ¿sí? Así de sencillo. Y terminamos. Al ejecutar, se crea, entonces fíjense, me dice, estoy copiando o instalando, como él le llama, el certificado en esta ubicación. La llave de encriptación en esta ubicación, la cadena completa, el full chain en esta ubicación, y el comando para reiniciar será este. Y me dice, de hecho, se reinició exitosamente en Nginx. ¿Ok? Ahora ya tengo entonces las rutas que necesito especificarle a mi archivo de configuración. Veamos. Archivo de configuración, me había quedado en esa parte justo. Entonces necesito decirle SSL certificate file. Va a estar el certificado en full chain. Este es el archivo que le proveo.
Y el otro me dice SSL Certificate Key, la llave de encriptación. ¿Cuál es la llave de encriptación? Era más o menos similar a esto, solo que era en private y era key.pem. Estos son los archivos que necesito proveerle. El certificado y la llave de encriptación. Y listo, he terminado. Ya configuré mi servidor web, es decir, instalé los certificados, que es lo que me sugería aquí. Paso 3, instalar el certificado, y paso 4, configurar el servidor web. Ya está, ya están las dos cosas. Ahora vamos a probar. Para probar, lo primero que vamos a hacer es recargar la configuración que acabamos de hacer. Y de entrada, por defecto no me va a funcionar porque no he abierto el puerto en el firewall, pero esto es bastante normal, ¿no? Entonces, si quiero, por ejemplo, abrir HTTPS, me dice que no se puede alcanzar el sitio. Ahora ya me está pidiendo por HTTPS, ¿no? Pero esto es por el firewall, como les decía. Quise dejar esta parte también porque es algo con lo que la gente a veces se encuentra y quería también explicarles cómo se podría solventar eso. Entonces, el firewall se controla con firewall CMD, al menos en las versiones 7 o posteriores de los sistemas tipo Red Hat como CentOS. Firewall CMD, y le digo agregar un servicio, y este servicio va a ser el HTTPS. Y lo quiero agregar de forma permanente. ¿Qué significa permanente? Que si yo reinicio el servidor, por cualquier razón, esta regla se va a volver a cargar cuando yo lo vuelva a encender. Así de simple, ¿no? Y ahora, para que surta efecto el cambio, voy a ejecutar firewall CMD con la opción de reload. Con la opción de reload se recarga la configuración del firewall y ahora ya está abierto, ya está disponible también el protocolo HTTPS. Bien, regresamos entonces y actualizamos. El sitio se carga exitosamente y, a diferencia de lo que estaba pasando hace un momento, ahora aquí arriba, si se fijan, tenemos ya un candadito. El candadito en otro navegador se podría ver incluso de color verde, dependiendo, y nos dice que la conexión es segura. Ya tengo entonces validados esos dos puntos que había hecho, ¿no? Ahora, toda información que yo esté interactuando con este equipo, por ejemplo, si yo quiero hacer el login dentro de este sitio WP Admin, por ejemplo, como es un WordPress, este usuario y esta contraseña yo la voy a pasar de forma ya encriptada, de forma totalmente segura. Entonces, yo acá voy a poner la contraseña con total confianza porque esta información va a viajar de forma segura. Y listo, ya me logué entonces de la parte administrativa del sitio, sin problemas y con confianza, como les decía. Y por otro lado, cuando yo doy clic en abrir este sitio llamado lab02.cedia.org.c, y yo sé que efectivamente estoy ingresando al sitio que yo quería ingresar. Yo estoy ingresando a lab2cedia.org.c. ¿Cómo puedo saber eso? Muy simple, le doy clic aquí y le doy clic en el certificado, que me dice de hecho que es válido, ¿no? Y me abre la descripción del certificado y me dice que está utilizando un certificado de servidor SSL para un nombre llamado lab02.cedia.org.c. Si este nombre coincide con el nombre que yo estoy abriendo, yo estoy 100% seguro de que estoy abriendo el sitio que yo quería abrir y no estoy abriendo un sitio que tal vez está tratando de suplantar, por ejemplo, el banco o el propio sistema académico que ustedes pueden estar intentando abrir. ¿Quién emitió este certificado? Lo emitió Let's Encrypt Authority, que pertenece a la organización Let's Encrypt. ¿Cuándo fue emitido este certificado? Fue emitido el miércoles 3 de junio, hoy, 2020, a las 15 horas con 47 minutos y 1 segundo. ¿Cuándo caduca? Caduca el martes 1 de septiembre del 2020 a las 15 horas 47 minutos y 1 segundo. Es decir, exactamente dentro de 90 días. Y tenemos otros detalles más técnicos como la huella digital del certificado. Si quiero ver otros detalles adicionales, como por ejemplo niveles de encriptación y todo lo demás,
yo puedo obtenerlo directamente de acá, de la siguiente pestaña de detalles. Lo importante es que a este punto he logrado entonces en muy poco tiempo emitir un certificado para un sitio y está ya funcionando sin problemas. Está ya asegurando mi sitio en un ratito, ¿sí? Solamente, probablemente a quienes necesiten hacerlo tengan que hacer alguna investigación un poquito adicional, quizás se demoren un poquito más entendiendo, leyendo, investigando, informándose, pero como ven es bastante sencillo. Perdón. Bien, ya está, hemos terminado entonces. En el siguiente paso lo que necesitábamos era probar. Ya hemos probado, ya funciona, y antes de cerrar, lo único que necesitaba indicarles sería el último detallito. Una de las ventajas que también tiene acme.sh es que automáticamente, si miramos las tareas programadas del sistema, cuando yo instalé aquí arriba, en este punto, ¿se acuerdan cuando ejecuté este acme install? En alguna parte de por aquí me dice, aquí está, instalando la tarea del Chrome, instalando esta tarea programada. El proceso de instalación instala esta tarea y según esta tarea, todos los días a las 0 horas y 6 minutos, él va a intentar realizar la renovación del certificado. No pasa nada. Hoy en la noche, o mejor dicho, mañana a las 0 horas y 6 minutos, 6 minutos pasada la medianoche, va a intentar la renovación. ¿Va a poder renovar? No, porque el primer momento de renovación va a ser recién en 60 días. Pasado mañana va a intentar, ¿va a poder? No, no pasa nada. Y así sucesivamente, hasta que llegue el día 60. Cuando ya el certificado esté habilitado para una renovación, él va a ejecutar todo sin que yo lo sepa siquiera. No necesito yo volver a entrar al servidor. Él lo va a hacer de forma totalmente autónoma. Y en 60 días se va a actualizar y se va a renovar el certificado. Y adivinen, dado que hice el proceso de instalación del certificado, esto de aquí, este proceso de instalación, él va a hacer esto también ya automáticamente, lo va a hacer por mí, no necesito volverlo a hacer. Él va a tomar los nuevos certificados, las nuevas versiones del certificado y los va a copiar a estas rutas, a las rutas que yo le especifiqué. Una vez que haya copiado esos certificados a esas rutas, él va a reiniciar el servidor en Nginx. De tal manera que yo, al día siguiente, voy a abrir el sitio y va a estar con el certificado renovado, sin que yo haya tenido que intervenir de ninguna manera, 100% automático. Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo voy a hacer para creer que el Paul me dice que esto dice que funciona, ¿no? Veamos. Si tomamos esta línea y le mandamos a ejecutar manualmente, veamos qué pasa. Me dice, estoy arrancando la tarea de Chrome. Voy a tratar de renovar el certificado de lab 02.seria.org.c y me dice saltar. Porque la siguiente renovación recién es del domingo 2 de agosto a las 21 horas 47:02. Es cuando se cumplen los 60 días. Si yo quisiera forzar la renovación del certificado, puedo volver a ejecutar el mismo comando con la opción --force. Y al final solo me dice entonces que no hizo la renovación porque todavía no está de renovar. En 60 días esto se va a hacer de forma automática y se va a ejecutar exitosamente y voy a tener el certificado renovado. En pocas palabras, hoy me compliqué un poquito instalando, aprendiendo, haciéndole funcionar, y de aquí me olvido de ese certificado porque él se va a renovar de forma autónoma de aquí en adelante. Y yo no tengo que en 90 días acordarme, ni en un año, ni en 2, tampoco. Bien, esta es la gran ventaja de tener este tipo de tecnología en lugar de, incluso, es una gran ventaja incluso en lugar de los certificados tradicionales. Los certificados tradicionales caducan y yo tengo que hacer personal y manualmente el proceso de renovación. Si me piden documentación, yo tengo que volver a mandar la documentación, probablemente una factura, probablemente hacer el pago, etcétera. Todo ese proceso tengo que hacerlo y tengo que hacerlo yo. Y tengo que acordarme de que tengo que hacerlo a tiempo, porque si caduca y yo no me había acordado,
pues el sitio va a empezar a mal funcionar, va a decirme que tiene un certificado malo, un certificado que está caducado. Bien, para quienes necesiten, me parece que Martita también estaba compartiendo la diapositiva, o van a poder contactar con ellos también para que los puedan compartir, pero si desean, esta es la URL de donde ustedes pueden descargarlas ahora mismo o cuando ustedes necesiten. No, eso sería todo de mi parte, no sé si tienen preguntas o inquietudes. Entraríamos en esa fase de la sesión. Gracias, Paul, por tu No, de intervención. nada. Pasamos a este tiempo de preguntas. Si alguien lo quiere hacer con el micrófono, puede alzarnos la mano digitalmente para poder, para que nuestro ponente, Paul, nos pueda contestar. Paul, por aquí hay una pregunta que dice, entiendo, de Jorge García, dice, entiendo que el cliente se instala en el servidor. ¿Qué vulnerabilidad me puede ocasionar este cliente? Buena pregunta, Jorge, porque me da pie también a contestar algo adicional. Número 1, vulnerabilidad ninguna. Al menos hasta el momento no se ha conocido de que ninguno de estos agentes o alguno de estos clientes de ACME, del protocolo ACME, tengan alguna vulnerabilidad que pueda provocar alguna clase de problema de seguridad dentro del servidor. Por un lado. Y por otro lado, si tú quieres estar un poco más seguro, si no confías en la palabra del Paul, o también podrías pensar, el hecho de que no se haya detectado no quiere decir que no exista una vulnerabilidad, y eso es perfectamente comprensible y es correcto. En ese caso, te decía que me da pie a hacer esta otra aclaración, es que este proceso, en este caso, en el ejemplo que acabamos de hacer, yo lo he realizado dentro del propio servidor, como bien tú observas. Pero puede hacerse en cualquier otro equipo. Es decir, tú puedes crearte una maquinita virtual con unas mínimas características de hardware y hacer este procedimiento, el procedimiento de obtención del certificado y demás. Y una vez que está obtenido el certificado, tú puedes copiar estos archivos, los archivos emitidos, los archivos que te envía el Let's Encrypt como resultado, copiarlos hacia el servidor en donde realmente van a ser utilizados. Podríamos hacer eso. De hecho, esto que te acabo de explicar se usa mucho con los certificados Wildcard. Dado que el certificado Wildcard funciona para múltiples subdominios, para múltiples sistemas, digamos, dentro de un mismo dominio, solamente se puede emitir en un equipo. Y digamos que es este mismo servidor que estamos viendo en pantalla. Entonces lo emitimos aquí, pero ese mismo certificado va a poder ser utilizado y va a necesitar, de hecho, ser utilizado por otros sistemas que están en otros equipos y probablemente incluso en otras ciudades o en otras redes. Entonces, simplemente en un equipo se hace el proceso de generación y una vez generado podríamos copiar estos archivos hacia el servidor. Si tú quieres estar más seguro, no puedes no instalar el cliente en el servidor, lo instalas en un equipo separado y luego entonces de emitido puedes copiar los certificados, digamos, hacia los servidores donde se van a definitivamente usar. Gracias, Jorge, tu pregunta. Creo que habían algunas personas alzando la mano también. Sí, perdóname, Paul. Lisa Velázquez dice que sí, también esos certificados cubren los sitios, ella nos pone aaa.bbb.dominio, me imagino que se refiere a los subdominios. Sí, correcto, es justo lo que les indicaba. Yo les voy a escribir acá, digamos, el dominio como me lo indican, ¿no? aaa.cedia.org.c, por ejemplo, sería el 1. El otro sería bbb.cedia.org.c y así sucesivamente. Para esto necesitaríamos un certificado llamado wildcard o llamado también asterisco.cedia.org.c. El wildcard es el que permite que yo pueda utilizar este mismo certificado en cualquier cosa .cedia.org.c. En el caso de lo que nosotros hicimos hoy, funciona este certificado única y exclusivamente para este nombre. Si yo quiero poner este en www.cedia.org.c, no lo puedo hacer. Para emitir los certificados tipo asterisco o tipo wildcard, yo necesito otro tipo de validación que requiere que yo tenga acceso a configurar o a reconfigurar, digamos, un poquito la zona del dominio. Esto, si ustedes tienen el interés, nos pueden contactar
posteriormente y nosotros les podemos dar una pequeña guía. Si ustedes utilizan, yo les voy a mostrar en mi caso, yo tengo implementado esto para mi dominio particular, que es paulbernal.com. No tengo host instalado, denme un segundito, lo instalo, o corramosle acá mejor. Bien, yo por ejemplo les decía, utilizo este servicio de Cloudflare. ¿Qué DNS son los que yo uso dentro de mi dominio? Utilizo los de Cloudflare. ¿Cuánto me cuesta? También es gratis. Cloudflare les da este servicio de forma totalmente gratuita. Y junto con ello tienen algunas ventajas. Una de esas ventajas es que mi cliente ACME, este cliente, tiene la posibilidad de interactuar con las cuentas de las zonas que están configuradas dentro de Cloudflare. Esto es, yo puedo realizar la obtención de un certificado Wildcard de forma muy fácil, muy sencilla, si mis DNS, si los servidores DNS de la zona de mi dominio están en Cloudflare. Y no solamente en Cloudflare, pueden estar también en Hurricane Electric, es esta la dirección dns.he.net. Pueden ustedes también obtener este servicio de servidores de zona con estos proveedores. Y hay un par de proveedores adicionales con los que también se puede trabajar sin necesidad de pagar, ¿no? Es decir, son proveedores totalmente gratuitos y totalmente confiables además, ¿no? Y de esa manera podría entonces yo obtener mi certificado Wildcard. Esa sería la respuesta un poquito larga a la pregunta de Lisa. Ahondando en esto, perdóname, Jaime, nada más, creo que ella comenta que si le cubre dos niveles, porque actualmente dice que solo le cubre un solo nivel el Sí, entiendo lo que me estaba diciendo. De hecho, en el ejemplo, en la diapositiva, yo había puesto algo similar, que es lo que se suele utilizar a veces para hacer esta suplantación un poquito, ¿no? Ustedes podrían tener, por ejemplo, un www.academico.cedia.org.c. Esto también está cubierto por el asterisco.cedia.org.c. ¿Sí? Está perfectamente cubierto, porque el asterisco justamente es todo lo que vaya a la izquierda del .cedia.org.c. Entonces, estos multinivel, como les dice Lisa, podrían también estar incluidos en el certificado Wildcard. Sí, sin problema. Paul, también nos preguntan algo aquí, Rafael, creo que Alvarado y Humberto Guzmán, acerca de que ellos ven que en la página del LexScreen no ven cómo implementarlo en IIS, en este web server de Microsoft. Entonces, su pregunta es que si es posible hacerlo así como la prueba que hiciste con Linux, ¿no? Sí, es buena la pregunta también. Hay muchos usuarios que todavía tienen sus servidores por deseo o por necesidad, sus servidores en IIS. En los servidores Microsoft ya no se podría correr en este caso el cliente ACME, pero estoy 99.9% seguro, realmente tendría que asegurarme esa décima adicional, porque me parece que sí hay el cliente Certbot para Windows, ¿sí? Podríamos buscarle un momentito ahora mismo. Podríamos experimentar por aquí. No parece. Paul, hay una herramienta que se llama Let's Encrypt Win Simple. Aquí está. Y ese es más fácil todavía, pero sí, aquí está cómo trabajar con Certbot. Gracias, Ernesto. Cómo trabajar con Certbot en Windows. ¿Sí? También se podría, y está la documentación aquí. El tema es el siguiente, quizás por eso es que no encontraron directamente el dato, y es que Let's Encrypt es la entidad que emite los certificados. Ellos no son los fabricantes, como les decía en algún momento, de los agentes. Ellos no se encargan, ellos desarrollaron el protocolo y tienen la infraestructura para la emisión de los certificados. Pero los clientes, los agentes, como en este caso, se manejan de forma independiente. Entonces, la documentación la van a encontrar más directamente en cada uno de los agentes. Ernesto me decía, ¿el nombre era cuál? Let's Encrypt Win Simple, que se llama también
WinAcme. Así que es el mismo. O búscale como WinAcme con guión. Ah, WinAcme, aquí está. Es más fácil como WinAcme y está directamente también en GitHub. Entonces, básicamente funcionaría de manera muy similar a lo que ya hicimos, ¿cierto? Este no lo conocía. Y disculpen un poco en este caso, y es que nosotros vivimos en el mundo de Linux y muy poco o nada usamos Windows. Pero buena la pregunta porque hay mucha gente que lo necesita y aquí estaría entonces la respuesta. Gracias a Javier y a Humberto por ese dato. Paul, nos hacen una pregunta que yo creo que tiene una respuesta lógica, pero sin embargo, pues creo que es válida la incógnita. Es que, ¿qué opiniones tú tienes acerca de los servidores que trabajan en intranet? Es decir, sin acceso a internet, ¿no? Tendrían que generar y actualizar cada 60 días la wildcard en el equipo vía reto DNS y copiar y manualmente los archivos, dice Enrique Solís, ¿no? Sí, para los equipos que están dentro de una LAN o para dentro de una intranet, lo que se puede es utilizar certificados autofirmados, porque típicamente estos son servicios que como solo pueden ser accesados desde dentro de la organización, no necesitan obligatoriamente un certificado público, un certificado como los que hemos generado hoy o como los que se pueden comprar. Perfectamente se puede generar un certificado directamente en el servidor. Para esto hay herramientas que lo pueden hacer. OpenSSL es una de las más prominentes en el caso de Linux, y pueden usar ese certificado dentro de la organización. ¿Cuál es el único inconveniente? Que cuando ustedes abran el sitio o el sistema, les va a decir este certificado no es confiable. Pero como es emitido dentro de su propia organización, ustedes simplemente le dicen, yo sí confío en este certificado, y lo utilizan de forma totalmente normal de ahí en adelante. No son menos confiables, es decir, la tecnología con la que se emiten esos certificados es básicamente la misma, así que no van a tener, no son menos seguros ni nada por el estilo, no van a tener inconvenientes. Ahora, si, como va un poco la pregunta orientada, ustedes quieren utilizar un certificado de Let's Encrypt, por ejemplo un wildcard, según lo que ustedes planteaban, pueden hacer lo que les expliqué hace unos momentos. Pueden generar el certificado en uno de esos equipos, y una vez que ya tienen el certificado generado o los archivos, como en este caso estos archivos, ustedes pueden también crearse una tarea de cron que automáticamente copie estos archivos a los otros servidores que necesitan compartir ese mismo archivo wildcard. Entonces, es algo que se hace con una cierta regularidad, especialmente cuando son wildcards, se genera en un servidor o en un equipo y de ahí se distribuye, digamos, de alguna manera. También otra forma sería que pongan esos archivos en alguna clase de carpeta compartida segura para que puedan tomarla en los otros equipos o copiarla desde los otros equipos en los que necesitan utilizar. Pero ya la decisión en ese caso sería de que ustedes vean si la opción es perfectamente viable, si usar certificados autofirmados o si realmente necesitan utilizar un certificado que sea validado por los navegadores, para lo cual también hay una salida. Todo es automático. Esta es la parte clave de la respuesta, es todo esto puede ser automático, no necesitan ustedes acordarse cada 60 días. Como les decía, este crontab que se instala automáticamente va a hacer la actualización automática siempre que sea necesario. Ustedes hacen el proceso de instalación y básicamente se olvidan. La primera vez sí se recomienda que dentro de unos 61 días o un poquito más quizás, ustedes entren a ver si es que si todo funcionó correctamente, o sea, si se actualizó adecuadamente el certificado. Si todo funciona bien, entonces de ahí sí, eso no tiene por qué fallar. Normalmente no van a haber condiciones de falla en ese caso. Gracias, Paul. Nos preguntan también, Regino Infante, ¿cómo habilitar TLS? Por defecto está habilitado, ¿no? En este caso, dentro de la configuración del servidor, vamos a ver acá. Dentro de la configuración del servidor, por defecto están habilitados ya los protocolos necesarios. Nginx ya no soporta, por defecto no tiene habilitado SSL. Lo que tiene es habilitado solamente las versiones de TLS.
Ahora, si ustedes quieren explícitamente habilitar ciertas versiones de TLS, porque pueden no estar habilitadas todas, no me sé exactamente la sintaxis, pero le podemos buscar en un momentito. Nginx TLS. Aquí está. La directiva es SSL Protocols, ¿no? Y lo único que necesitaría entonces es agregar en alguna parte de la configuración, por ejemplo aquí, esta línea en la que me dice SSL Protocols, y de esta manera entonces le estoy diciendo que explícitamente se va o quedan habilitados el protocolo versión 1, versión 1.1 y versión 1.2 de TLS. No existe la posibilidad de habilitar, de hecho, el protocolo SSL, así que Nginx al menos trabaja única y exclusivamente con TLS. Pero así ustedes podrían abrir más de uno si es que explícitamente quieren hacerlo. De hecho, para probar le podemos guardar, le decimos force reload Nginx y probamos que funcione. Actualizamos, como ven funciona perfectamente. Sí, sí, hola. Bueno, maestro, buenas tardes. Muchas felicidades por el tema que acaba de comentar. Maestro, Gracias. una pregunta sobre los dominios. Comentó hace rato que no se puede en subdominios, ¿verdad? Es diferente la certificación. Pero, ¿qué pasa si monto diferentes CMS? Monto un Joomla, monto un WordPress. ¿También se aplica la certificación con diferentes? No, no tiene nada que ver. Ustedes el mismo certificado podrían utilizarlo en un servidor. Digamos, por ejemplo, este servidor responde ahorita a través de un WordPress. Pero, por ejemplo, digamos que yo hoy me aburro del WordPress y el WordPress no me gusta, o cambian de rector y el rector dice, no, cámbienme esa página y quiero que la hagan ahora con Joomla. Entonces el diseñador viene, borra el WordPress, pone el Joomla y no hay razón para que no funcione. No tiene absolutamente nada que ver la plataforma o el CMS, en este caso que ustedes usen en el sitio, con el certificado. Por eso el certificado está en otra capa diferente que la aplicación, que es la que estaría corriendo en ese caso en el servidor. Así que no. De hecho, podrían ustedes tener un wildcard en un servidor y tener múltiples aplicaciones en un solo equipo. Pueden tener un Joomla, un WordPress, un Moodle y un casi digo Debian, diferentes. Y un Drupal. Sí, pueden tener diferentes sistemas corriendo ahí y todos trabajando con el mismo certificado wildcard, por ejemplo, con diferentes nombres, sin problema, ¿sí? Perfecto. Solo con subdominio ahí cambia. Lo que Sí, comenté sí, hace rato. exactamente. Ahí sí necesitamos, obviamente, como en este caso obtuvimos solo para lab02.c.org, necesitaríamos entonces, si cambia el subdominio, generar un certificado para ese subdominio. Ahora, si tenemos, por ejemplo, algo así, que dice aquí tengo el Joomla, va a funcionar perfectamente, y en otro directorio adicional tengo entonces el WordPress, va a funcionar perfectamente, y por acá tengo entonces el Moodle, va a funcionar perfectamente, y por acá, por ejemplo, tengo, no sé, un Drupal, va a funcionar también perfectamente, ¿sí? Aun cuando sean sistemas diversos, como todos están compartiendo en este caso el mismo nombre, no tiene problema, el certificado funciona sin inconvenientes. Maestro, muchas gracias. No hay de qué. Gracias, Paul. Si alguien más quiere participar, puede levantar la manito digitalmente o expresarlo abiertamente en el chat para poderle ceder el micrófono, por favor. Si en el Inter no hay ahorita intervención, Paul, yo te quisiera preguntar algo particular. ¿Ustedes Claro. han implementado este tipo de certificados gratuitos a través, por ejemplo, de VPNs SSL? No sé, de algún fabricante? Sé que esto es en Linux, pero ¿han implementado algo por el estilo? Sí, en realidad los certificados de estos pueden utilizarse en otro tipo de ambientes que no sea una página web o un sistema web. Bien pones el ejemplo, Lalo, del tema de una VPN que viaja por SSL, y en la configuración nosotros tenemos la experiencia de los equipos, no quiero hacer propaganda ni nada, pero tengo que mencionarlo, Fortinet. En un FortiGate, por ejemplo, se pueden levantar este tipo de VPNs
y en el momento de configurar uno le indica cuál es el certificado que se va a utilizar para encriptar la comunicación. Uno puede perfectamente cargarle, bueno, el programa, el software que está con Fortinet nos da la posibilidad de autogenerar un certificado para implementarlo, porque podríamos no tener uno a la mano, pero si ustedes desean utilizar el certificado generado con Let's Encrypt para configurar la VPN de SSL vía Fortinet en este caso, funciona perfectamente. Y les garantizo porque se ha aplicado. En el Fortinet que nosotros tenemos acá en la oficina de Seria de nuestro CECID, está implementado de hecho de esa manera. Excelente, Paul. Sí, muy buena tu pregunta, por cierto. Gracias. Creo que tenemos agradecimientos y algunas menciones que agradecen a Paul y a Ernesto esta amable intervención. De verdad, si alguien más tiene alguna duda, no sientan la timidez de hacerlo. Están aquí los expertos, creo que van a continuar de forma, como decía Paul, en un after party, para ser más directos, si ustedes así lo consideran. No sé, Paul, algo más que tú quisieras aportar, quisieras comentar, ¿no? Para continuar. Sí, nuevamente un agradecimiento a todos ustedes por participar, a CUDI por darnos esta oportunidad de poder interactuar con las redes mexicanas, que nos hermanemos un poco más, nos acerquemos de esta manera, es uno de nuestros objetivos, que podamos seguir colaborando de esta manera. Y ahí en pantalla tienen los datos de contacto por si necesitan alguna duda, alguna cuestión, estamos siempre dispuestos a poderles apoyar en lo que necesiten. Ernesto, veo que estás conectado por ahí. ¿Quieres darnos unas palabras, Ernesto? Muchas gracias. Una pregunta que había quedado que me parece muy interesante, Paul. Y si es un servidor compartido, es decir, que tienes muchos subdominios, ¿cómo se te ocurre que se pueda solucionar eso? ¿Ya? Yo tengo una variante, pero creo que te vas a ir por la otra. Bien, en este caso, desgraciadamente, como es un servidor compartido, deberíamos confiar en que los archivos que son generados por parte del servidor no son accesibles por los clientes. Y esto es como normalmente se configuran los servidores multisitio. Es decir, cuando yo le doy acceso a un cliente de un sitio, él solamente tiene acceso a mirar los archivos dentro de su entorno, del entorno que él tiene contratado. Entonces, normalmente hay una carpeta que dice, por ejemplo, SSL, y dentro de esa carpeta que está dentro del dominio, digamos, del ámbito de visibilidad de ese cliente, él puede ver esos archivos. Pero en realidad esos archivos suelen ser un enlace simbólico hacia otra ubicación más interna, digamos, que es en donde están los archivos de todos los demás. Pero yo normalmente no voy a poder visualizar los archivos. Sin embargo, puede ser una preocupación de parte de muchos el hecho de que los certificados de mi sitio, en un servidor compartido, estén por eso mismo compartiendo espacio con los certificados de otros sitios y potencialmente los de los otros sitios puedan ver mis certificados. No sé cuál era tu variante, yo solamente estoy confiando en que el sistema de multisitios ha tomado esas precauciones del caso. Ya, estamos ya en el after party, ¿no? Siéntanse libres de preguntar cualquier cosa. Realmente no era, la que respondiste no era ni la que yo esperaba a propósito. Ya. Aquí hay dos, por ejemplo, el ACME o el setbot te permite definir varios dominios o subdominios que podrían ser todos los que tú tengas en tu, ¿cómo se llama? En tu servidor, y le sirve el mismo certificado a todos ellos. Y lo otro que se me ocurría era hacer un panel de control, usar un panel de control, por ejemplo, Plesk o ISP-config. Podría ser una variante para manejar múltiples dominios, y ellos te ayudan mucho, los paneles de control, a generar el certificado Let's Encrypt. Sí. Yo realmente no había entendido tu pregunta. Yo creí que había una preocupación de que como era un servidor compartido iban a estar ahí los certificados de múltiples clientes, digamos. Yo pensé que por ahí iba la pregunta, pero sí, lo que tú mencionas es correcto. Los paneles de control actualmente, prácticamente todos, y si no lo tienen es una desventaja competitiva ya a este punto, todos tienen la capacidad de generar gráficamente, digamos, estos certificados digitales. Típicamente es solamente entrar, y por eso les mencionaba incluso el caso de Amazon. Amazon dentro de sus paneles tiene ya también implementada esa opción.
Cuando uno quiere un certificado gratuito, uno le dice poner certificado y por dentro hacen todo lo que yo manualmente hice hoy. Y esa es la ventaja de utilizar estos paneles de control, como bien menciona Ernesto. Hay un par de preguntas en el chat, no sé si les puedes ver. Sí, la una dice, yo uso Certbot, pero estoy teniendo estos warnings en el log de Apache. Request exceeded the limit of 10 internal redirects due to probable configuration error. Ya, esto puede ser por o típicamente se da por el problema, a ver, para describirles bien el escenario, lo que está pasando es que probablemente cuando se está haciendo la solicitud o la validación de parte de Let's Encrypt hacia el sitio, está haciéndose un redireccionamiento. Esto es porque tal vez posteriormente a que se emitió el certificado se implementó alguna regla para estas reglas de redirección o de reescritura de URLs van de la mano con la tecnología de las famosas SEO con S, que son las URLs bonitas, estas URLs que son más fácilmente indexables. Y para que eso funcione, se suele pedir que se implementen unas reglas de reescritura de las URLs, para que cuando yo digo / mi sitio, / conferencia, perdón, / QDI, en realidad se está dirigiendo a una URL que es index.php, interrogación sitio, conferencia, organización QDI o algo por el estilo. Entonces, cuando se implementan esas reglas, puede estarse haciendo una redirección que cuando está tratando de entrar a ese archivo especial que quiere validar Certbot, esta redirección le está mandando a una ubicación que le manda nuevamente a redireccionar y otra vez a redireccionar y así sucesivamente. Esa parte, Dagoberto, sería lo que habría que revisar, ¿no? Seguramente habría que bloquear el Certbot. Busca en .acme challenge, en un directorio que se llama .acme challenge, busca el archivo que hablaba Paul. .well-known acme challenge. Well-known acme challenge, perdón. .well-known acme challenge. Seguramente se le puede poner un bloqueo en el redirect para que no haga redirect de esa carpeta, de .well-known, que es así. Sí, exactamente. Y bueno, Miguel, este es uno de esos casos en los que se necesitaría obviamente hacer un troubleshooting para determinar la causa real del problema. La consecuencia en este caso es que se están haciendo infinitas redirecciones y él corta a un cierto número de redirecciones. Habría que revisar eso. Miguel tiene una pregunta muy interesante que probablemente se la están haciendo algunos y dice, ¿hay alguna limitante de cuánto tiempo para estar renovando el certificado, años, meses o número de ocasiones? No hay ninguna limitante al momento. Lo que sí hay unos límites en cuanto al número de certificados que se pueden solicitar diariamente, en cuanto al número de solicitudes que se pueden hacer por unidad de tiempo. Estas limitantes sí existen, es decir, para que no venga alguien a estar tratando de generar, no sé, 500 certificados en un solo día o 50 en una hora o algo por el estilo. Esas son las limitantes, pero para el tema de las renovaciones normales, no van a tener ningún problema. Nadie dice que solo pueden renovarse 10 veces o 7 o 50. Pueden renovarse durante todo el tiempo que sea necesario. Esto puede ser años y pueden renovarse todas las veces que sean necesarias. Buena interrogante, Miguel. Y justamente Humberto acaba de pasar ahí la URL de los rate limits, que son los límites que se imponen en este caso para lo que les explicaba, ¿no? ¿Cuántos solicitudes se pueden hacer por día y cuántos certificados se pueden emitir máximo, ¿no? Entonces me dice, por ejemplo, certificados por dominio registrados 50 por semana y datos por el estilo, ¿no? Ahí les dejo para que ustedes puedan, y en el chat está también, gracias Humberto, ese detalle, ¿no? No sé si tienen alguna otra inquietud o algún otro tema que necesiten tratar. ¿Alguien más puede intervenir si desea? Levantan la mano, se les concede la palabra. Había una pregunta hace un rato de Carlos Martínez, de qué sucedía con los certificados intermedios. ¿Y cómo que sucedía? Así fue la pregunta. La dejo planteada. Bueno, los certificados intermedios son, como les explicaba, una cadena de certificados que pueden irse generando porque la entidad de certificación necesita cada cierto tiempo también actualizar sus certificados
y eventualmente hay unos certificados que sirven para generar los certificados finales del cliente. Entonces, la cadena de certificación es esos que van desde el certificado de uno hacia la entidad de certificación y de la entidad de certificación hacia el certificado de uno. ¿Qué pasa? Es que normalmente no son necesarios, pero hay algunos clientes, especialmente clientes de tipo consola, por ejemplo, el sistema de actualización de Linux tipo Yum o apt-get o aquellos, son clientes web a la larga. Y estos podrían no reconocer los únicos dos archivos obligatorios, que eran el archivo del certificado y el archivo de la llave de encriptación. Podrían necesitar esta cadena para llegar desde el certificado que le estoy presentando hacia la entidad de certificación. Entonces, podría necesitarse ese chain. Yo me imagino que quizás la pregunta, ahora que intento responderla sin entender bien de qué se trataba, tiene que ver con lo siguiente. ¿Y qué hay del certificado? Y es porque cuando yo le instalé solamente puse dos archivos. Puse full chain y puse key. Quizás esto es lo que quiere decir la pregunta, ¿no? Entonces, creo que fue por ese momento, sí. Sí, seguramente es eso. En Apache, y esto puede ser que tal vez él está acostumbrado a usar Apache, en Apache yo le pongo el certificado y le pongo la llave. Y si quiero, le pongo el chain. Pero en el caso de Nginx, él puede trabajar con el certificado y la llave, sí, pero es recomendado que nosotros le pongamos el full chain. Cuando le ponemos el full chain, aquí está toda la cadena. Aquí está el certificado que me emitieron, los intermedios y está el certificado de Let's Encrypt. Está todo ahí. Está toda la cadena y con esto garantizamos, entonces, esto es lo recomendado, garantizamos de que todos los clientes van a cuando se conectan a mi servidor, van a tener toda la cadena de certificación y no van a necesitar hacer ningún otro tipo de validación adicional o podrían no tener los certificados de Let's Encrypt, por ejemplo, y podría fallar. Entonces, si le configuran de esta manera, podría entonces garantizarse de que estos clientes, como les decía, los de consola, típicamente podrían tener estos inconvenientes. Con esto evitan ese problemita. Por eso en Nginx se usa mucho este full chain. Dale una miradita al chat. El lead tiene una pregunta muy interesante. Elida Hernández. Hola, soy diseñador gráfico. Apenas me voy adentrando en esto. Yo no desarrollé el sitio web, pero en alguna ocasión un programador me dijo que al intentar activar el Free Certified SSL podría ocasionar algún error en el sitio web. ¿Es esto cierto? Sí, es muy interesante tu pregunta. Cuando el sitio web contiene dentro de sus enlaces o dentro de sus elementos, déjame abrir un momentito este sitio, ¿ya? El sitio que yo había preparado. Si yo miro el código fuente de la página y me empiezo a fijar en los elementos que están dentro del sitio, por ejemplo, este elemento me dice https lab2/feed, este me dice /comments/feed, este me dice /página ejemplo/feed. Todas estas URLs, si nos fijamos, tienen HTTPS. Todas tienen HTTPS. HTTPS, quizás se está viendo un poco pequeño ahí para acercarlo más, ¿no? Entonces tenemos HTTPS, y cuando tengo todos los elementos de mi página con HTTPS, funciona perfectamente. Si hay elementos, típicamente imágenes, hojas de estilo, o alguna referencia, algún hipervínculo que pudiera no estar con HTTPS dentro del código de la página, esto sí me va a provocar un inconveniente, y es que el navegador me va a advertir de que el sitio no es completamente seguro. Esa es la definición. ¿Por qué? Porque si bien el sitio está usando un certificado digital, está encriptando la comunicación y está haciendo todo el trabajo que tiene que hacer, hay elementos dentro de la página que no están usando un certificado digital y podrían ser un punto de falla, un punto de vulnerabilidad para ese sitio. Podría utilizarse y explotarse para que el sitio pueda ser entonces vulnerado de alguna manera. Y es correcto lo que te dijeron, que podrías tener algún problema al activar el SSL. Pero normalmente cuando uno se trabaja con los sistemas
gestión a nivel de WordPress, de Joomla y cosas por el estilo, esto ya se garantiza porque simplemente el sitio empieza a funcionar de forma, digamos, automática ya con esta consideración tomada en cuenta. Es decir, todos los elementos se empiezan a cargar ya con HTTPS de forma automática. Eso sería la respuesta a tu pregunta, Lino. Y Paul, ¿no te parece que la pregunta era por estos antiguos sistemas que te daban el SSL por 3 meses, por 1 mes? En realidad ya hemos olvidado, ¿sí te acuerdas que también se usaban, no? Realmente Claro, hace mucho. Con Let's Encrypt Se ha ya... vuelto un poco eso. Antiguamente era un problema porque lo tenías por 1 mes, por 90 días el certificado y chao, te tocaba pagar. Con Let's Encrypt ahora no, adelante. Tú lo tienes, mientras tú puedas estarlo renovando, tú lo vas a seguir renovando. Si por ahí era la pregunta, eso es la idea. Sí, hemos cubierto las dos aristas, en este caso, las dos posibles opciones que tenía la pregunta. Y de los pagos en línea, ¿qué tal? Si en nuestros sitios manejamos pagos en línea, ¿recomienda certificados de Let's Encrypt? Sí, perfectamente. Esta pregunta se me había olvidado mencionarles también. Esto es algo que siempre también tratamos de ponerlo sobre la mesa. Los certificados que todavía ustedes pueden comprar para sitios en los que se manejan comercio en línea o pagos en línea, las entidades que generan los botones de pago, los famosos botones de pago, podrían obligarles a que ustedes utilicen un cierto tipo de certificado. Es decir, con Let's Encrypt no está cubierto el 100% de las posibilidades o de las necesidades que hay dentro de los sitios web. Hay algunos certificados, pero esto es típicamente para instituciones bancarias, cooperativas y cosas por el estilo que tienen que usar un cierto tipo de certificado que no es que tienen una tecnología especial, no son especiales a nivel del certificado propiamente, sino que vienen acompañados con un seguro, con una póliza, que indica que si es que se detecta o se valida, se garantiza, se comprueba de que ha habido algún fraude en ese banco, por ejemplo, y el causante de ese fraude fue el certificado digital, esta póliza cubre ese fraude, cubre económicamente ese evento, ese incidente, ¿de acuerdo? Pero, por un lado, probar que efectivamente el certificado fue la causa, primero es la causa menos probable, y segundo, probar que el certificado fue la causa es más difícil todavía. Entonces, cobrar ese dinero de esa póliza es, si no imposible, muy poco probable. Y por otro lado, sin embargo, los bancos y las entidades financieras están obligadas a tener ese tipo de certificado para tener ese respaldo. No es que vaya a pasar, pero sí les obligan, por ejemplo, acá en Ecuador, me imagino allá en México sea igual, la superintendencia de bancos de acá, entre las regulaciones les pide, les obliga a que tengan este tipo de certificado que viene con esta póliza de seguro para tener un respaldo. De la misma manera que hay otro tipo de pólizas que aseguran o garantizan otro tipo de operaciones de este tipo de entidades. Pero si se trata de una tienda en línea, si se trata de hacer cobros en línea, el certificado de Let's Encrypt es a nivel técnico tan bueno como cualquier certificado que uno compre afuera. Ahora, la empresa que te va a proporcionar el botón de pagos podría decir, no, yo quiero un certificado tipo banco, o si no, no te doy el permiso para usar mis tarjetas de crédito. Eso podría pasar. Técnicamente no tiene por qué, técnicamente no tiene un sustento, pero podría ser una política de esa empresa y tendrías que tener que acatarte a ella, ¿no? Ese es un poco el escenario. Hola, muchas gracias. Tengo una duda. Tenemos una app desarrollada en Android donde el usuario captura información para después subirla al servidor. Todo funciona correctamente hasta que colocamos los certificados. Dejó de funcionar y ya no carga la información. ¿Esto pudo ser por la colocación del certificado o solo fue una coincidencia y fallo por otra cosa? Pueden ser múltiples cosas. Podría ser, por ejemplo, en mi sitio yo hice una reconfiguración de tal manera que si yo le vuelvo a pedir
yo soy testarudo y le quiero pedir por HTTP. Le acabo de quitar la S aquí, ¿no? Esta es la pregunta de Armando, por cierto. Le quito la S y le doy Enter. El sitio no funciona. Porque yo le configuré para trabajar exclusivamente por el 443. ¿Se acuerdan? Cuando hice la configuración, yo ya le cambié y le dejé sin el puerto 80. Este sitio ya no está trabajando por el puerto 80. Entonces, puede ser que cuando ustedes hicieron esa configuración quedó, por ejemplo, parecido a esto. La aplicación de Android está tratando de ingresar por HTTP, porque así está su código, por ejemplo. Y entonces por eso deja de funcionar. Si es que este es el escenario, la solución sería simplemente levantar el puerto 80 para que pueda seguir interactuando, y en ese caso, de hecho, podría redireccionarse el puerto 80 para que cuando se pida por ahí, le mande automáticamente hacia la versión segura, que sería la de HTTPS. ¿Qué otras razones pueden haber? Decenas de otras razones y de otras explicaciones que ya tendrían que ver con conocer más directamente cómo internamente funciona esa aplicación y cuáles son las necesidades. Esta que acabo de describir podría ser una de las causas y habría que revisar entonces qué otras opciones podrían haber en ese caso. Humberto nos dice, navegadores como Chrome o Firefox te indican en la barra de navegación si la página tiene enlaces o recursos no seguros. Sí, justo lo que les indicaba anteriormente, ¿no? Hay algunos navegadores que son un poco más estrictos con esto y hay otros navegadores que son menos estrictos. Y cuando tienes todos los elementos con HTTPS, no pasa nada, y cuando tienes al menos un hito ya te empieza a reclamar, ¿no? Los navegadores principales tienen esa característica. Sí, correcto. No sé si tienen alguna otra duda más. ¿Alguien más que quiere interactuar? Pues parece que ya no tenemos más preguntas. Perfecto, muy interesante esta charla post conferencia. Pues muchas gracias, Paul. Muchas gracias, No, gracias Ernesto. a ustedes. Queremos agradecer a toda la audiencia su paciencia y queremos recordarles que la siguiente semana tenemos la tercera sesión de este set de 4 sesiones. Los esperamos también. La siguiente semana el tema que trataremos será optimización técnica de plataformas Moodle. La sesión también inicia a las 4 y bueno, pues ya les enviaremos toda la información. También queremos hacerles una invitación para el día de mañana. Tendremos una sesión, un día virtual sobre ciberseguridad, donde vamos a ver el tema de ciberdelitos, legislación y protección de datos personales en las instituciones de educación superior. Va a estar bastante interesante también. Entonces, pues quien nos guste acompañar, mañana la sesión será a las 12 del día. Por su atención a todos, pues les agradecemos el habernos acompañado en este día y damos por concluida esta sesión. Muchas gracias nuevamente, Paul. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, hasta luego. Nos están preguntando aquí rápido sobre ¿cómo se llama? La sesión, sobre la dirección de la sesión de mañana. La voy a pegar aquí en el chat y de todos modos estamos haciendo la difusión por los medios habituales. El registro para la sesión tanto de mañana como la de dentro de 8 días, el siguiente miércoles, sí es por medio del sitio que les enviamos. Muchas gracias a todos nuevamente. De nada, Ricardo estaba levantando la mano ahí. Perdóname, Ricardo, por favor, adelante, estamos todavía. ¿Nos escucha, Ricardo? Creo que se le quedó la mano levantada de tanto esperar. Perdóname. Ricardo Sarmiento. Bueno. No, creo que ya no. Sí, ahí nos escribe si es que mantiene la voz. Muchas gracias a todos, entonces hasta la próxima. Gracias, Paul.
Buena tarde. Buena tarde. Gracias, Ernesto.